Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Como en el caso de la interpelación, para abordar nuestra posición, primero hablaré de los términos más cuantitativos de la política de materia de oferta educativa, que es a lo que se reduce la moción, para finalmente dar algunos apuntes sobre el apartado cualitativo, que no es otro que la situación que viven muchas de las escuelas infantiles de nuestra región. Nos alegra haber podido llegar a una transaccional en esta cuestión, aunque se hayan quedado por el camino el Partido Popular y algunas propuestas, como las referidas al cheque guardería o la reducción de ratios que proponía el Partido Socialista y que desde mi grupo veíamos favorable introducir, como hemos propuesto ya muchas veces. Confío en que haya una voluntad conjunta de sacarlas adelante en un futuro cercano. Ya mencionamos durante la interpelación la necesidad de ampliar las plazas públicas y reducir las cuotas de las escuelas infantiles de nuestra comunidad, mencionando cómo la gran bajada de niños y niñas en las listas de espera no había sido causada por la asunción de estos por parte del sistema, sino por su expulsión, al no poder acceder a ellas, como demuestran las 4.500 plazas libres tras el tasazo del Partido Popular. Ahí les mencionamos su gestión estos años atrás y cómo esta nos ha hipotecado el presente y el futuro. Como suelen hacer en estos casos, se lleva las manos a la cabeza porque hablemos de un gobierno que, según ustedes, no tiene nada que ver con el actual Ejecutivo. La cuestión, señorías, es que no pueden pretender lavarse las manos de su gestión cuando son el mismo Partido Popular, cuando de hecho continúan sentados en sus escaños buena parte de los diputados y diputadas que lo estaban mientras implementaban esas medidas, y más cuando a continuación de criticar esta mirada al pasado, ustedes se vanaglorian de algunas de las medidas que han hecho durante estos años atrás o critican al Partido Socialista las políticas de Leguina, que por cierto, recientemente incorporado a las listas de viejas glorias que les apoyan. No se puede hablar de la educación infantil del futuro sin partir desde un análisis un poco más amplio que lo que ha sido este último año de gobierno, justamente porque la degradación en este sector ha sido tal que solucionar sus carencias necesita una sólida planificación que va mucho más allá de parches y medidas dispares que se pueden ir aplicando. Las políticas del Partido Popular no solo han ido dirigidas a dificultar la entrada en el sistema público, sino que la subida de tasas se produjo en especial para las familias con menos ingresos, incrementándose hasta en un 175% de un año para otro. Por eso es tan importante que la reducción de las cuotas no se haga de forma regresiva, sino que se lleven a cabo atendiendo a las necesidades de las familias que más problemas tienen, tendiendo a la gratuidad, empezando por los padres y madres con menores niveles de renta. Y si hablamos de la necesidad de invertir en la red pública, no podemos dejar pasar la cuestión del cheque guardería. Y lo retomo a partir de las declaraciones en el pasado pleno de la diputada Gadorón Gil, del Partido Popular, que me esgrimía: dígale usted a esas 31.000 familias que han podido acceder al cheque guardería que a ustedes no les parecen bien, que estamos privatizando la educación, haciendo parecer que nuestra intención es dejar sin ese dinero a la educación pública madrileña. No se confunda, doña Ongil, o no pretenda confundir, que los recortes en educación tienen su sello y no el nuestro. Como explicamos en ese mismo pleno, nuestra apuesta es introducir esos 34 millones de euros en la red pública, justamente para que esas 31.000 familias puedan optar a una plaza pública, que les recuerdo que son las preferidas cuando las escuelas se encuentran en su entorno y pueden pagarlas, para que tanto esas como todas las demás familias madrileñas tengan de verdad la oportunidad de acudir a ellas, porque mediante esta inversión se dé la facilidad a quien más lo necesita y no indistintamente como se ha dado hasta ahora con el cheque guardería, y en buena parte se va a seguir dando a pesar del límite por arriba que anunció el consejero. Porque, señorías, libertad de elección, lo siento mucho, pero no es pagar la educación privada desde las arcas públicas, sino garantizar las plazas públicas y la calidad educativa para las familias madrileñas. Doña Gadorón Gil, en ese pleno, nos criticaba que si nosotros somos los adalides de la libertad, ¿por qué no dejábamos que la gente elija la privada? Dejárselo claro, de verdad. Quien quiera llevar a sus hijos a un centro privado tiene toda la libertad para ir y para pagárselo. No vayan a ser ustedes quienes coartan la libertad de quienes apuestan decididamente por un sistema público y se ven obligados a financiar un sistema privado. Nuestro cometido como gestores públicos es garantizar la oferta pública de todas las familias y en especial las que tienen más problemas. A la necesidad de aumentar las plazas públicas hemos añadido el que se haga una apuesta por la gestión directa de las escuelas infantiles, que parece que esto es lo que ha echado atrás al Partido Popular. No es de extrañar, porque recordemos que hace más de 20 años que en la Comunidad de Madrid no se construye una sola escuela infantil de gestión directa.
un buen retrato del proyecto del Partido Popular cuando a ello se le suma la subida de tasas, el cheque guardería como ayuda solo dirigida a los centros privados, la gestión de los plazos de inscripción en las escuelas, incentivado que por miedo a no conseguir una plaza pública las familias hayan tenido que reservar en los centros privados acometiendo su correspondiente coste que después no es devuelto, la rebaja de criterios de calidad educativa y de los centros a partir del decreto 2008 y el cambio de concurso y el cambio en las condiciones de los concursos de las escuelas de gestión indirecta, por las cuales decenas de las escuelas han pasado de manos de cooperativas de profesores sin ánimo de lucro a grandes empresas que nada tienen que ver con la educación, como bien sabe Florentino Pérez. Lo que les comentaba anteriormente, señorías, miremos al futuro, pero haciendo un análisis honesto de sus políticas. Políticas que en buena medida hay que revertir, para lo cual un pilar básico es la gestión directa, para que la Administración pueda garantizar las mejores condiciones y la calidad educativa. Y me criticarán por ello, señorías del Partido Popular, pero es innegable el contraste que se puede encontrar incluso hoy en día. Por poner un par de ejemplos, en las escuelas de gestión indirecta, los educadores y educadoras llegan a cobrar cerca de la mitad que los educadores en las escuelas de gestión directa, además de sufrir una precariedad laboral mucho mayor que, cómo no, afecta a la calidad educativa. Por otro lado, es relevante la diferente envergadura de las plantillas que, por ejemplo, permite a las escuelas de gestión directa contar en buena medida en sus aulas con algo tan esencial como la pareja pedagógica, no así en el resto de centros de gestión indirecta, donde los recursos son mucho más escasos. Por último, creo que es importante ahondar en este tema, más allá de los grandes datos que siempre nos expone la Consejería. Desde el decreto 2008, los ratios en las aulas han aumentado hasta niveles en los que es difícil mantener la calidad educativa, dejando en muchos casos a las educadoras y educadores con el papel asistencial de cuidar y no de educar, como es su labor. Tampoco están preparadas, en muchos casos, las escuelas infantiles para dar la atención que requieren los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Actualmente nos encontramos con equipos de atención primaria saturados, de atención temprana saturados. Equipos que solo son capaces de acudir a los centros 1 hora a la semana o cada 15 días. ¿De verdad pensamos que eso soluciona algo? Un niño TGD necesita una persona de referencia. ¿Cómo le va a atender una persona que, aunque sea especialista, solo le ve de cada cierto tiempo sin llegar a tener una relación estable con ese niño? Lo peor es que esta situación se ha visto perjudicada al ser dividida la etapa 0-6, dado que en los colegios la atención especializada es aún menor que en la escuela. Se necesitan mejorar las condiciones sobre el papel, pero también tener un cuerpo especializado de inspección que pueda garantizar este cumplimiento, como también hemos llamado la atención muchas veces. Creemos que esta enmienda transaccional que vamos a aprobar hoy es un avance, siempre que la Consejería cumpla lo suscrito por la mayoría de esta Cámara, aunque queda mucho por hacer, especialmente en la mejora de las condiciones de las escuelas infantiles. Esperemos que podamos avanzar en este asunto en los próximos tiempos y demos el paso adelante que necesita la educación infantil en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias, señoría.